Hola, ¿cómo andás? Te doy la bienvenida a este encuentro número 10, donde seguimos viendo la problemática de la actualización desfasada de los salarios, porque el índice está desfasado. Y vemos un poco también alguna noción del empalme con la primer movilidad y la metodología que tienen otros países, ¿sí? Bien. La historia esta la arranco en el 2008, para no irme muy históricamente, a la situación muy histórica, porque en el 2008 es donde vuelve a ponerse un índice de actualización de salarios que oficialmente no existía. Se había cortado en marzo del 91 y hasta ahí van las actualizaciones, lo que generó obviamente litigios. Pero me interesa, digamos, esta resolución de abril del 2008 establece un índice de actualización basado en las movilidades que se habían dado entre el 2004 y 2008, ¿sí? Entre septiembre de 2004 se dio un 10, después en el 2006 un 11, bueno, 13, 12,5 y 7,5 hasta 2008. Los meses que distan entre septiembre de 2004 y diciembre de 2008 son 52 meses. El índice se reparte ese 79% en los 52 meses y eso da un 1,1% aproximadamente. Entonces, por ejemplo, una remuneración de enero del 2007 terminaba siendo llevada a diciembre del 2008 a 1.309 porque era el 1,1 elevado a la 24, ¿sí? Lo traigo esto porque es el antecedente de lo que vino muy poco después, que fue la Ley de Movilidad 26.417, que estableció un índice de actualización de salarios, ¿sí? Aplicando el índice combinado del artículo 32. El artículo 32 es nada más y nada menos que la propia movilidad. En ese caso la movilidad básicamente era un 50% de la variación de salarios y un 50% de la recaudación tributaria por beneficio del semestre anterior, ¿sí? En marzo se calculaba, por ejemplo, la variación entre junio y diciembre del mes anterior. ANSES, digamos, queda a cargo de la elaboración y aprobación del índice. La primer movilidad, ya en febrero del 2009, se aprueban dos nuevos anexos, uno para los casos solicitudes previas a marzo del 2009 y otras para las posteriores. Fíjense, este es el de las anteriores, el de las posteriores. Lo que se hace es ese 1,79, que estaba hasta 2004, se multiplica se le suma el 11,69, que fue la primera movilidad, y a todo el vector del índice se le multiplica por la movilidad. Y fíjense que hay 2 meses que llevan ese índice y luego aparecen 6 valores de 1 que en septiembre se van a multiplicar todo por la movilidad de septiembre, ¿sí? Y así sucesivamente. Este es el antecedente, lo traigo porque la Ley de Reparación Histórica, si bien estableció un nuevo índice para actualizar, tomó un índice combinado, pero toma INGR hasta el 95, RIPTE hasta junio del 2008 y desde allí las variaciones, ¿sí?, equivalentes a las movilidades establecidas en la Ley 26.417. ¿Sí? Se sigue con la lógica de establecer en el índice de actualización de salarios una movilidad y no solamente, digamos, el valor, sino lo más importante para lo que estamos viendo es el momento, el que está desfasado, ¿sí? Acá un poco gráficamente
Acá tenemos el índice RIPTE sin desfases hasta junio del 2008, el inicio del desfase y las movilidades posteriores, la 26.417, ¿sí? Eso lo tomó la 27.260, pero también las leyes posteriores se quedaron con ese esquema del índice desfasado. Tal es así que la 27.426, fines de 2017, dice que aplica un índice combinado del artículo 5 de la 27.260 combinado con el RIPTE. Pero si el índice de la 27.260 está desfasado, es imposible que el otro calce sin desfases, a menos que alguien quiera poner varios meses juntos de actualización en un mes. Y la 27.609 tiene un texto muy similar. Empalma, dice el artículo 5 de la 27.60 y el índice también RIPTE, ¿sí? Lo estoy viendo un poco por arriba, pero la idea que quiero que se lleven es que continuó el desfase y la problemática que esto genera sobrecostos en las altas, ¿sí? Porque se aplica una variación previa al devengado de cada salario por el desfase del índice. En otros países, traigo algunos pocos acá que estuve viendo, en Uruguay, la actualización de salarios es mensual sin desfases, ¿no? Dice, se hará hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de pasividad, de acuerdo al índice medio de salarios. Es interesante que, porque en otros países esto no lo vi, que la actualización la hace hasta el mes anterior al inicio del beneficio, ¿sí? Claro, y después ellos dan una movilidad anual. La primera movilidad, por ejemplo en el 2025, 6,13, no se la dan a todos por igual. Porque si no le estarían dando, convendría jubilarse todos en diciembre, ¿sí? Porque te van a dar una movilidad full anual en enero, ¿no? Fíjate que establece una tablita de aumentos de acuerdo al donde te diste el alta, y si te jubilaste en diciembre, la movilidad es cero, ¿no? Acá puse el ejemplo. 6,13 era la variación que otorga de salarios nominales anual, y el caso de marzo, por ejemplo, la variación es 1,74, que es lo que establece la tablita. Vamos a ver otro caso. Bueno, en España la base de cotización de los últimos 24 meses se toman por su valor nominal. Y las restantes, las previas, o sea, de la menos 25 para atrás, ellos creo que toman unos 300 meses aproximadamente, las actualizan por IPC hasta el mes inmediato anterior en que se inicia el periodo a que se refiere el párrafo anterior, o sea que la actualizan hasta el mes menos 24, ¿sí? No la actualizan hasta el momento de beneficio. Porque después, en enero, ellos van a dar una movilidad que es anual y es la variación del IPC promedio del último año. Con lo cual, empalman bastante bien, no al mes, digamos, pero empalman bastante bien el tema de hasta dónde se actualiza para la base reguladora y la primera movilidad, ¿no? Que es la consistencia, digamos, que es importante comprender. Y el último ejemplo es el Social Security en Estados Unidos, que también ellos indexan los salarios hasta 2 años previos, ¿sí? al primer año de elegibilidad.
por ejemplo, la elegibilidad en el 2026, 62 años, van a indexar hasta que vos tenías 60 años, ¿sí? Si te jubilás en el 2026 hasta el 2024. Porque después en la movilidad también es en forma anual y es por IPC. Entonces ahí también es la variación anual y como que empalma más o menos bien. Igual esto en el caso de que uno se jubile al primer momento, al primer año de elegibilidad. Si uno se jubila más tarde, no te lo actualizan, ¿sí? Igual todos esos años, no es 2 años antes de la jubilación, sino 2 años antes del primer año de elegibilidad, que sos elegible. Y luego la actualización por el costo de vida, ¿sí? Acá vemos un ejemplo. Por ejemplo, sos elegible en el 95, los salarios se actualizan hasta el 2023. Es en forma anual, pero no hay desfases, ¿sí? El devengado con el devengado. Y la primera movilidad, en este caso, si te jubilaste en el 95, va a ser en enero del 26, en base a la variación de precios entre el 25 y el 24. O sea, está bastante empalmado entre la movilidad y la actualización de salarios, ¿no? Así que bueno, eso es un poco todo por hoy. Así que me despido y nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.